No había pasado el éxtasis por la llegada del año 2024. El calor afectivo de los abrazos familiares de Año Nuevo aún no se disipaba de su cuerpo, cuando en las primeras de cambio el destino le daba un mazazo de cruda realidad a nuestro compañero oficial de migración Emiliano López. Su hermano mayor, de apenas 40 años, fallecía de un infarto. En un amargo e indigerible instante, para él se desvanecieron todas las promesas y esperanzas que individualmente nos profesamos al comenzar un año nuevo. Ningún instante del año es propicio para afrontar la pérdida de un ser querido. Pero percibo que esos eventos en el último primer mes de año, así como en fechas especiales, tienen una connotación emotiva adicional y particular. Arrancar un año nuevo es como emprender la escalada de una montaña y con el peso de un duelo a cuestas, añadido a nuestras provisiones, el ascenso ya de por sí fatigoso se hace más tortuoso. Como hijo sobreviviente ahora, además de velar por su hogar, 3 pequeñas niñas menores de edad, una de ellas con condiciones de salud que requiere especial cuidado y permanente, y su esposa, actualmente desempleada, debería hacerse cargo de sus padres y demás ascendientes. Responsabilidades para afrontar prácticamente solo. Emiliano López hace parte de los compañeros que desafortunadamente resultaron agraviados por la irresponsabilidad e inoperancia de la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad de San Francisco José de Caldas, que le quedó grande llevar a feliz término el concurso de méritos dentro de los términos pactados. Excluido del concurso de méritos, sabía que arrancaba el año 2024 con los días laboralmente contados y esa incertidumbre, como a todos, le generaba angustia. Emiliano López, en su momento, hizo parte del cuerpo de oficiales de migración que heroica y patrióticamente custodiaron los pasos fronterizos en Cúcuta, en el puente Simón Bolívar, para ser más exactos, cuando en el puente no existían ni carpas para contrarrestar los efectos del inclemente sol y mucho menos vallas blindadas detrás de las cuales protegerse durante las no excepcionales balaceras entre los grupos al margen de la ley que se disputaban a ultranza el dominio territorial. Entre el caos, la tumultuosidad y las balas, la soberanía y el orden se garantizaba y encarnaba en la humanidad de estos compañeros, algunas veces avasallados y hasta hurtadas sus pertenencias durante la contención del tsunami humano venezolano. Tratando de despejar su mente y existencia de tales penas y panoramas poco prometedores, a modo de terapia no renunció a un plan vacacional a México que previamente había adquirido. Esperaba en Cancún recuperar algo de su energía vital y renovar sus ganas de seguir viviendo. Fue así como a mediados de febrero decidió solicitar 32 días de tiempo compensatorio que tenía cosechados. Nuestro atormentado compañero y hermano partía entonces un 26 de febrero y preveía volver un 13 de abril, sin saber que, según las leyes de Murphy, toda mala situación es susceptible de empeorar. Y que lo que le pasaba hasta ahora era un simple abrebocas de las desgracias que el azar le tenía orquestado. Después de su retiro existencial de 4 días en Cancún, el 8 de marzo, se disponía a regresar. Camino al aeropuerto, al vehículo que lo transportaba, se le atravesó en forma brusca una camioneta cerrándoles el paso. 4 tipos fuertemente armados con fusiles AK-47 hicieron bajar a los contados turistas, entre los que se encontraba él, y a punta de chingonazos, culatazos y putazos los hicieron abordar la otra camioneta. Les taparon la cabeza con unos trapos y se los llevaron con rumbo desconocido. Fueron las primeras 30 horas de terror en un vehículo que se desplazaba a toda madre. El compañero Emiliano hacía un repaso desesperado de su vida, arribando a conclusiones apremiantes. ¿Qué sería de sus angelitos?
sus hijas, tan pequeñas, tener que afrontar la vida sin el soporte de su padre, no poder verlas crecer, no poder saber más de ellas, tener que irse de este plano terrenal sin poder despedirse, sin poderles prodigar un último abrazo, un sentido beso, lanzarles una última mirada consciente, aferrado a la esperanza que se le quedasen grabados sus rostros hasta la eternidad. Emiliano sentía que se ahogaba entre las lágrimas y la taquicardia. ¿Sintió temor? Claro que sintió pánico, pero el terror que sintió al principio dio paso a la desolación, la tristeza infinita que asedia y embarga a quienes atisban conscientes el inminente final de su paso por este planeta. ¿Y mi cuerpo dónde yacerá? ¿Lo encontrarán alguna vez? Los pensamientos atropellados y sin freno, anárquicos, combatían dentro de su mente por prevalecer. Mientras los golpes en su cabeza y cara no le causaban dolor, se encontraba con la adrenalina a 1000, anestesiado, en shock. Ya le habían sacado los $1,200 que le restaban. A putazos y chingonazos le advertían que eso era insuficiente para dejarlo seguir viviendo. Llegaron a una construcción semiderruida y abandonada en la mitad del desierto, en la nada. Allí tenían más personas secuestradas. El lugar hedía a putrefacción. Era notable que allí se mataba gente. En algún rincón de soslayo pudo divisar 3 cuerpos de 2 hombres y una mujer, como marionetas caídas. Por sus posiciones y rigidez, supo que eran cadáveres. Visión espeluznante que haría a cualquiera desear una muerte instantánea. El mensaje de estos seres desalmados e inhumanos era claro. Debía llamar a sus familiares y pedirles $20,000, si no lo iban a chingar. Estos, especialistas en el terror, sopesaron las súplicas y razonamientos de sus víctimas y concluyeron que les decía la verdad cuando manifestaba que la capacidad económica de sus familiares en Colombia no les daba para tanto. Finalmente se transaron aceptando $5,000 o $3,000, sin garantías de que una vez recibieran el giro, lo dejarían vivir. Porque estos psicópatas en no pocas ocasiones, una vez exprimen a sus víctimas, los venden a otras bandas, los esclavizan, los mandan de mulas o venden sus órganos. Fueron aproximadamente 3 días en esa cloaca espeluznante ante la que el mismo infierno podía palidecer. Emiliano, traumado, perdió la noción del tiempo. Cuando quienes se identificaron durante el tiempo de tortura como el Cartel de Jalisco Nueva Generación, lo sacaron de esa tumba colectiva y lo hicieron abordar un vehículo. A Emiliano le costaba creer que era para liberarlo. Ya no les sirvo para más, me pueden matar. ¿Qué les importo?, pensó. Como fuera, a esas alturas ya Emiliano le había rendido cuentas a su Dios, y a él, que se la dio, le encomendó su vida para que dispusiera y encarecidamente le imploró por una buena vida para quienes le sobrevivirían, especialmente sus nenas, sus angelitos terrenales, porque él ya había padecido la cuota de dolor, terror y sufrimiento suficientes para absolver a sus pequeñas. En esto pensaba Emiliano cuando sintió que ya sin capucha se iba de bruces contra el suelo. La luz del sol lo cegó momentáneamente, porque sus ojos ya se habían acostumbrado a la oscuridad premortem, esa que antecede a la oscuridad definitiva. Tenía sed, tenía hambre, estaba en unas condiciones deplorables, pero había renacido, sintió felicidad. El Creador le permitiría seguir viviendo. ¿Y ahora para dónde cojo?, se preguntó embotado y aletargado. Por lo que había escuchado durante su cautiverio, intuía dónde lo habían dejado tirado. Divisaba un río. Este debe ser el río Piedras Negras. Lo cruzo y estoy en Texas, Estados Unidos. Prefiero pasar y entregarme a las autoridades estadounidenses. En estos malparidos mexicanos no confío más. Me entrego al ICE, peor no me puede ir.
Desde el 12 de marzo hasta el 13 de mayo, Emiliano quedó en manos de las autoridades norteamericanas, tiempo durante el cual fue tratado prácticamente como un delincuente común. Encerrado en varios centros de detención y esposado de pies y manos durante los desplazamientos, el 19 de marzo fue llevado ante un juez de Texas que le iba a practicar una entrevista sumaria de miedo creíble, con el fin de determinar si era viable que aplicara para una solicitud de refugio. No era la intención inicial de su viaje, pero después de la odisea que pasó, y como decimos en Colombia, ya entrado en gastos, el 26 de marzo le comunican que la decisión del juez fue negativa, que podía apelar dicha decisión por medio de un abogado o si deseaba ser deportado, porque mientras se surte la apelación, él seguiría privado de la libertad y esa decisión, yéndole bien, podía demorar en esa instancia mínimo hasta 4 meses. El día 13 de mayo, Emiliano regresa al país en un vuelo de deportados de Estados Unidos. Nuestro compañero y hermano, desdichado e infeliz funcionario público de baja estofa, como la mayoría de nosotros, no tuvo la dignidad de ser recibido por el director nacional de Migración Colombia, ni siquiera por el director de la regional El Dorado, para preguntar cómo se sentía. Como si fueron recibidos con alfombra roja delincuentes y asesinos de grandes ligas como Aida Merlano y Salvatore Mancuso. Estos directivos rebosantes de orgullo les ponían a estas rockstars el chaleco de Migración Colombia y hacían fila para tomarse la selfie con ellos y tocarlos con la misma devoción que se le profesa al Papa y a todos los santos. Vemos cómo este país de valores invertidos, gobierne quien gobierne, es un caso perdido. Manifiesta que estando privado de su libertad en Estados Unidos, vencido el término del tiempo compensatorio otorgado el 13 de abril por vía telefónica y a través de un familiar, solicitó a su jefe inmediato una licencia no remunerada por 30 días. La cual le fue negada, entre otras cosas, por no haberlo realizado por Orfeo. ¿En serio? Como estaba esperando instrucciones desde su llegada a Colombia el 18 de mayo, le comunicaron que debía presentarse en la oficina el 20 de mayo, día desde el cual, y hasta la fecha, viene prestando su servicio ininterrumpidamente. Y doy fe. A falta de un recibimiento digno, fraternal y humano por parte de las directivas de Migración Colombia y sin brindarle ningún tipo de asistencia psicológica que requería y requiere después de esa experiencia endemoniadamente traumática, expeditamente desde Bogotá se le notificó la apertura de una actuación administrativa con el fin de declarar el abandono de su cargo. Aparte, el abandono del cargo disciplinariamente se constituye en una falta gravísima, esas que arrojan como sanción la destitución e inhabilidad para desempeñar cargos públicos mínimo durante 10 años. Ese es otro proceso aparte, otra historia. El día 20 de mayo que retomó sus labores, el compañero Emiliano no era el mismo. Él, de naturaleza comedida pero alegre, ahora era la viva estampa de las tinieblas. Falto de luz. Era un Emiliano apagado, vacío, un cascarón de lo que era. Caras vemos, procesiones internas no sabemos. El compañero Emiliano López no recibió remuneración por sus 11 días de mayo, el mes de junio tampoco se lo pagaron, presumo que el mes de julio tampoco se lo pagarán, la prima de julio se la pagaron parcialmente y lo que recibió por derecha se lo arrancó el banco por unas cuotas de un crédito. Llama a talento humano a averiguar sobre el tema de sus pagos salariales y un servidor público sin funcionalidad cerebral, producto seguramente de una lesión medular, le contesta que como esa actuación por abandono del cargo puede durar hasta 2025, entonces la administración le puede dejar de pagar hasta entonces. ¿En cabeza de quién cabe soberana aberración? Pues el mismo que cree que la entidad
es la dueña de la plata de las cesantías de uno. El mismo que desconoce el artículo 400, numeral 2 del Código Sustantivo del Trabajo respecto a la retención de cuotas sindicales. El que aún enrostrándole la normativa legal sigue obstinado y convencido que uno, para solicitarle a nómina el cese del descuento de cuota sindical, necesita previamente el permiso o autorización del sindicato. El decreto 1083 de 2015 en su artículo 2.2.5.5.56 establece lo siguiente. Pago de la remuneración de los servidores públicos. El pago de la remuneración a los servidores públicos del Estado corresponderá a servicios efectivamente prestados, o sea, que haya trabajado, los cuales se entenderán certificados con la firma de la nómina por parte de la autoridad competente al interior de cada uno de los organismos o entidades. El jefe inmediato deberá reportar al jefe de la unidad de personal o a quien haga sus veces la inasistencia laboral del personal a su cargo. La ausencia de este reporte será sancionada de conformidad con lo señalado en la Ley 734 del 2002 y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Recordemos que en la actualidad tenemos un nuevo código disciplinario. Ojo a lo que viene. La unidad de personal o quien haga sus veces requerirá al servidor público que no concurra a laborar sin previa autorización de la autoridad competente para que informe dentro de los 2 días hábiles siguientes al hecho que genera la ausencia los motivos que la ocasionaron. El jefe del organismo o en quien éste delegue evaluará si hubo justa causa para no asistir. Entonces, hay un paso número 1. Hay que requerir al funcionario para que explique los motivos de su ausencia. Paso número 1. Cuando los motivos dados por el servidor no constituyan justa causa de conformidad con las normas legales o no justifiquen la inasistencia, el jefe del organismo, quien éste delegue, informará al servidor para que presente los recursos que haya lugar. Paso 2. Si el jefe del organismo, quien éste delegue, decide que la ausencia no está justificada, deberá proceder a descontar el día o los días no laborados. Paso número 3. El descuento se hará sin perjuicio de las actuaciones que se deriven del incumplimiento de los deberes inherentes a la condición de servidor público previsto por la norma vigente. De acuerdo con el precepto normativo transcrito, el pago de la remuneración de los servidores públicos del Estado corresponde a los servicios efectivamente prestados. O sea, debe haber trabajado esos días, debiendo el empleador reconocer y pagar los salarios y prestaciones que haya lugar a partir de la fecha de posesión en el cargo. Bueno, como podemos observar aquí está el debido proceso en 4 pasos. El descuento y retención de salarios es lo último que se hace después de un debido proceso. Donde se le da la oportunidad al funcionario de que exprese las razones de su ausentismo, de a conocer sus explicaciones. Si sus explicaciones no son convincentes, entonces después de eso es que se procede a descontar los días. Y según aquí en el 4º paso, aquí habla de la posesión del cargo, pero se debe interpretar como cuando el funcionario vuelve al cargo. En el caso del compañero Emiliano, él volvió el 20 de mayo. Le tenían que haber pagado los 11 días restantes a partir del 20 de mayo. Le tenían que haber pagado el mes de junio. Le deberían pagar el mes de julio. No tienen por qué retenerle los salarios. Eso es arbitrario e ilegal. Respecto a los días anteriores al 20 de mayo, efectivamente, la entidad podía retener esos salarios porque son días que no los trabajó por la situación en que se encontraba en Estados Unidos. Estaba privado de su libertad, estaba detenido.
Esos días sí se los podía retener, pero adelantando un debido proceso. No existe pronunciamiento judicial ni administrativo alguno donde se ordene o se dé la instrucción de retenerle los salarios al compañero. Es clara y ostensible la violación a su debido proceso, según el análisis que se puede hacer de esta norma y en particular la parte que he destacado, subrayado, señalado. Como pueden evidenciar, al compañero se le viene conculcando el debido proceso. La entidad no puede retener sus salarios de manera arbitraria y unilateral, sin adelantar un debido proceso en el que le comunique dicha decisión y él puede ejercer su derecho de contradicción y defensa. Aparte, no existe justificación alguna que también le retengan sus salarios desde el 11 de mayo hasta la fecha, toda vez que los ha laborado. Si tienen dudas, su oficina está repleta de cámaras. Observen los videos. Ante tamaña y flagrante vulneración de derechos, se acude a un juez de tutela, indicándosele la violación al debido proceso, la violación del mínimo vital y la violación extensiva de los derechos de las niñas menores de edad, y se recibe un fallo nugatorio y revictimizante. Una monumental vía de hecho judicial. Desde Bogotá, el de Jurídica contesta la acción de amparo constitucional que les ha quedado grande establecer a la fecha. Hoy es 21 de julio, mañana es 22 de julio. Y es la hora y la fecha en que les ha quedado grande establecer que el compañero va a la oficina a trabajar. Reconocen que no existe decisión judicial o administrativa que ordene la retención de salarios y con todo esto el juez de pacotilla declara la tutela improcedente. Es más, tiene la desfachatez de indignarse y llamar al respeto al conceder la impugnación simplemente porque se le manifestó que no había que ser graduado de Stanford, Yale o Harvard para inferir que si una familia deriva su sustento de un ingreso salarial y este se suspende de facto, la familia se veía perjudicada, que la gente no trabaja por hobby. Joda. El compañero en estas y con una de las niñas enfermas de dengue. Se le informa y prueba la situación al juez de la escasez de medicamentos en Cúcuta. Es decir, la EPS no tiene la medicación. Hay que conseguirla con recursos propios, con particulares, resultando más costosa. Los jueces en sus despachos fallan con argumentos fantasiosos, de espaldas a la realidad. Que como tenía la EPS, la atención y el suministro de medicamentos estaba garantizado. Hágame el favor, no saben ni dónde están parados. Esta es la infame e indignante situación por la que en la actualidad atraviesa nuestro compañero oficial de migración, Emiliano López, que está saliendo de sus pocas pertenencias a precio de huevo para poder recoger algo de dinero para alimentar a su familia, solventar algunos servicios públicos y poderse transportar a un trabajo que ilegalmente se le dejó de remunerar. Lleva más de 2 meses en esta tónica y agonía. Esta semana pagarán el salario del mes de julio y como va la cosa, seguramente la cifra para él será 0 pesos. A pesar de la adversidad, el compañero Emiliano de a poco ha venido recuperando su vitalidad y su brillo, una fuerza, constancia y perseverancia que emana de sus pequeñas hijas, por las que sabe que el Creador le concedió la oportunidad de seguir viviendo y por las que, como todo un espartano, no piensa desfallecer y mucho menos darse por vencido. A los oficiales de migración nos falta mucha hermandad. Deberíamos adoptar el lema de los 3 mosqueteros, uno para todos y todos para uno, para apoyarnos y respaldarnos frente a las agresiones tanto internas como externas y dejen de estarnos mangoneando. Un pequeño paso para demostrar que podemos provocar esa unión y hermandad sería que extendamos esta semana la mano a nuestro compañero y hermano Emiliano López a través de una colaboración económica. No importa el monto, a través de Nequi, al número
395-0230. Hoy por él, mañana por nosotros. Yo, como seguramente ustedes, haré lo propio. ¡Fuerza, Emiliano!